Buenos días a todos los presentes. A continuación les mostraremos el proyecto titulado La Marcha Humana, nuestro día a día, a cargo de Erika Sánchez, Naomi Gutiérrez y Fernanda Pococa. El ciclo de la marcha humana es un proceso en el cual el cuerpo en posición recta se desplaza y se divide en cuatro fases: la fase de doble apoyo, el periodo de elevación, el segundo doble apoyo y el segundo apoyo unilateral. En la primera de estas fases se observa un ángulo de flexión de la rodilla formado por la disminución de la apertura del fémur y la tibia. Además, las articulaciones metatarsofalángicas, las cuales son las uniones entre los huesos que conectan el tobillo con los dedos del pie, presentan una máxima flexión cuando el dedo gordo está a punto de despegarse del suelo. Asimismo, durante la marcha humana, los miembros superiores se mueven para mantener el equilibrio y estabilizar el cuerpo. La articulación del hombro realiza dos movimientos angulares: la flexión, en la cual el hombro se desplaza hacia adelante, y la extensión, en la cual se desplaza hacia atrás. Es importante considerar que el ciclo de la marcha se puede ver afectado por diversos factores, como el sexo, la altura, la actividad física de una persona, el tipo de calzado que use, así como las condiciones de salud de la misma persona. En la literatura se han descrito distintos valores de los parámetros de la marcha humana, entre los cuales están los ángulos del braceo del hombro, que llegan a tener valores de 24 grados en extensión y de 8 grados en la flexión, mientras que en los miembros inferiores los valores normales de las flexiones de las articulaciones metatarsofalángicas pueden ser mayores o iguales a 30 grados. Sin calzado y con el uso se puede llegar a presentar una diferencia de 21 grados. En cuanto al ángulo del pie de apoyo, se han registrado valores de 90 grados y en la flexión de la rodilla los valores van de 0 grados a 140 grados. No obstante, a pesar de que existen valores característicos de dichos parámetros, tal cual se describieron anteriormente, se desconoce la posible generalización de los mismos a otros sujetos con distintas características, como la altura, el sexo y la edad. Es por ello que nuestro objetivo general fue caracterizar los distintos parámetros de la marcha humana en sujetos femeninos de entre 1,50 a 1,70 metros de estatura. Nuestros objetivos particulares fueron comparar los ángulos de los miembros inferiores y superiores de los sujetos estudiados con los valores de la referencia de la literatura. En relación a ello, se esperaba que los sujetos con mayor altura tuvieran una longitud de paso mayor, asimismo que hubiera una disminución de 21 grados en la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas con y sin calzado, y con esto la rodilla formará un ángulo de cerca de 140 grados, además de que los sujetos que realizaron ejercicio presentarían un mayor braceo por 5 grados aproximadamente con respecto a los sujetos que no realizaron actividad física en la niñez. Se estudiaron 6 sujetos femeninos de 18 a 23 años con tallas de entre 1,50 a 1,70 metros. De cada uno de los participantes se tomaron videos de su marcha con una cámara de celular posicionada a una distancia entre 1,5 a 2 metros del sujeto y una altura entre 0 a 1 metro respecto al suelo para una mejor caracterización de los ángulos. Los sujetos caminaron una distancia de 2 metros realizando en 2 de estas ocasiones impresiones de las huellas plantares para el seguimiento de la longitud de pasos sobre un papel colocado sobre el suelo. Cada una de las grabaciones fue analizada con las aplicaciones Angulus y Angulmeter para obtener los valores de los ángulos característicos del ciclo. Para identificar las líneas de referencia de los segmentos corporales, los sujetos se colocaron marcas sobre las articulaciones del hombro para la caracterización de los miembros superiores y los miembros inferiores sobre el costado de la pierna al talón, sobre las articulaciones de la rodilla, así como la articulación metatarsofalágica alus. Estas articulaciones se ubicaron por medio del tacto. En los resultados que se obtuvieron de los sujetos que caracterizaron la marcha humana sin calzado, se observó que, en la fase 2 y 4, sus valores de ángulo de rodilla se encontraron dentro de lo descrito en la literatura, donde se describe un valor de 0 a 140 grados. Sin embargo, en la fase 1 y 3 se detectaron diferencias con los ángulos en el sujeto de 1,57 metros, aunque presumimos pudo deberse a características específicas del modo de caminar de la persona. Por lo que refiere al ángulo de flexión de las articulaciones metatarsofalángicas,
Los valores se hallaron entre los 35 a 40 grados, que son datos similares a los descritos en la literatura científica, donde se menciona que este ángulo puede ser mayor a los 30 grados. Como se observa en la tabla 3, los ángulos de pie de apoyo tuvieron valores cercanos a los 90 grados, tal cual se ha descrito en la literatura. En esta posición, la rodilla no estaba flexionada, por lo que las personas tenían recargado la totalidad de su peso sobre el pie de apoyo, como se ve en la figura 24. Seguidamente, en la longitud de paso, las personas evaluadas halló en un rango que va de los 35 a 53 centímetros, mostrando una disimilitud entre ambos sujetos, que teorizamos esto puede deberse a una altura, ya que esto se ha visto que las personas con mayor estatura suelen tener una mayor longitud de paso. En la caracterización del ángulo de flexión de la articulación metatarsofalángicas hallux, sin calzado se vio que se acercó a los 53 grados, mientras que con calzado tuvo un ángulo cercano a los 33. Esta reducción se puede atribuir al tacón, que es el aumento de altura en la parte final de la plantilla del calzado, como se muestra en la figura 26. Dicho tacón da una flexión inicial a la articulación metatarsofalángicas y sumado a ello, las agujetas ejercen presión en el pie, haciendo que dichas articulaciones no puedan moverse con facilidad. La disminución que se observó en dicha flexión fue similar a la descrita por los autores en los datos mencionados algunas diapositivas atrás, debido a que los tenis casuales y los zapatos escolares cuentan con tacón y con un sistema de ajuste. Ahora, en los ángulos de flexión de la rodilla hubo diferencias de 3 y 10 grados, dependiendo del sujeto, al caminar con y sin calzado. Las diferencias pueden atribuirse a la forma en que cada sujeto realiza la marcha y al cambio inconsciente que pudieron haber realizado durante el movimiento al verse observados. En la misma línea de pensamiento, el ángulo de flexión de la rodilla entre ambos sujetos al usar y no calzado estuvo cerca de los 168 grados, siendo este mayor a lo encontrado en la literatura donde se menciona que es de 140. Esta discrepancia puede ser consecuencia de que se desconoce el calzado y la metodología con la que se realizó el análisis del antecedente. Por otro lado, en la caracterización de los miembros superiores, se observó que los sujetos presentaron diferencias aproximadas entre los 34 grados a 16 grados, donde el sujeto que no realizó actividad física fue el que presentó mayores ángulos en comparación al que sí realizó actividad física. Además, cuando se realizaron los videos, se observó que los sujetos de un video a otro hacían cambios en el braceo, que se reflejaron en diferencias cercanas entre los 15 a 17 grados. Cabe mencionar que los ángulos que presentaron los sujetos fueron diferentes a los encontrados en los antecedentes, del mismo modo que ocurrió con los ángulos de la rodilla, aunque la principal limitación en este punto se debe a que se desconoce con exactitud cuál fue la metodología seguida por los estudios experimentales encontrados para contrastarlos con los usados por nosotros a lo largo de este proyecto. Como sabemos, la marcha humana es la forma de desplazamiento que puede verse afectada por distintos factores, como el calzado, ya que algunos de estos incluyen un tacón en su diseño, así como sistemas de ajuste. En este trabajo se caracterizaron algunos parámetros del ciclo de la marcha humana. En su mayoría, estos obtuvieron valores similares con los ya expresados en la literatura científica, y en otros fueron distintos. Esto sucedió posiblemente por la forma de caminar de los sujetos o también por una modificación inconsciente al sentirse observados. Del mismo modo, en los miembros superiores se teoriza que la actividad física no influyó en su braceo. Vamos a finalizar esta presentación, no sin antes puntualizar que en este proyecto se analizó el ciclo de la marcha humana en una sola perspectiva del movimiento, sin seguimiento de los miembros superiores completos y con el solo uso de un tipo de calzado, por lo que una de las áreas de oportunidad del proyecto es realizar una caracterización con diferentes perspectivas del ciclo, rastreo completo de los segmentos corporales y del uso de distintos tipos de calzado. Muchas gracias por su atención.